Vamos a continuar la serie titulada A los pies del Maestro. Hoy es la lección número 4 y abran sus Biblias en Lucas capítulo 10, versículo 39. Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 39. De este pasaje está basada la enseñanza. O para ser más exacto, ¿no? Mejor dicho, la serie. De aquí he sacado yo el tema de la serie. Porque la lección de hoy es otra dentro de este número de lecciones. Lucas capítulo 10, versículo 39. María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Así que, como en las ocasiones anteriores, cuando hemos estudiado estas lecciones de esta serie, les invito a que pongan en su mente y en su corazón de que estamos ahí a los pies del Señor como María. Maestro, queremos aprender de ti. Maestro, enséñanos. Maestro, queremos conocer más de tu carácter y personalidad. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? De tus pensamientos. Enséñanos. Aquí estamos a tus pies. Entonces, bajo esa idea, bajo esa ilustración, les invito a que estudiemos la siguiente lección, que lleva por título, Él dijo lo que debía decir. Obviamente hablando del Maestro, de Jesús, el Salvador, el Señor. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Vamos a leer allí estos pasajes de ese encuentro que Jesús tuvo con Nicodemo, Saulo hijo. Jesús y Nicodemo. ¿Qué podemos aprender del Maestro cuando él tuvo esa conversación, esa plática? ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que he sacado yo, extraído yo de las Sagradas Escrituras? Él dijo lo que debía decir. Esa es la cuestión. Así que vamos aquí a leer lo que dice la santísima palabra de Dios. El Evangelio de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo no era cualquier hombre. Él era un hombre religioso. Este vino al Señor Jesús porque tenía la creencia de que Jesús
no tenía otro origen sino de Dios mismo. Y además, Jesús gozaba del respaldo pleno del Todopoderoso. Por otro lado, y como hombre religioso, él tenía ciertas creencias en doctrinas y tradiciones religiosas basadas en mandamientos de hombres. Les invito a que apunten Marcos capítulo 7, versículos del 6 al 8 y hagan lectura de ese pasaje en su casa. Según el relato de Juan, podemos decir legítimamente que Nicodemo fue sincero con el Señor cuando le expresó ser un hombre único y extraordinario. Nicodemo se abrió con el Señor y le expresó con toda honestidad lo que él creía acerca de él. Sin embargo, fíjense, y aun cuando Nicodemo era un hombre religioso y creyente en la palabra de Dios y de buenas virtudes, su encuentro con Jesús nos enseña lo siguiente. Este encuentro del Señor con Nicodemo, ¿qué nos enseña? Fíjense, acerca del Maestro, de su carácter, de su personalidad. Y como les dije al principio, como María que estaba a los pies de Jesús, para oírle y aprender de él, para comprenderle y conocerle correctamente. ¿Cómo eres tú, Maestro? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Cómo es tu carácter? Yo quiero conocerte, porque Él quiere ser conocido, eso lo sabemos. Y vino a este mundo para que le conociésemos verdadera y correctamente. Aprendemos lo siguiente. Cristo no se limitó en decir lo que debía decir. Fíjense, Él no se limitó, no se cohibió, no escatimó en decir lo que debía decir. Es el punto de esta lección. Esa es la cuestión. Quiero que se vayan a sus casas pensando en esto cuando Jesús estuvo con Nicodemo y le dijo a él precisamente lo que debía decirle a él. El Señor no le dijo a Nicodemo, oye, observo que eres una persona muy religiosa y de buenas cualidades, que crees en la palabra de Dios y aceptas que no soy cualquier hombre. Por tanto, Nicodemo, yo no tengo nada que decirte al respecto. Tú, así como estás religiosamente hablando, moralmente hablando, así estás bien. No te preocupes, tú serás salvo. No, Jesús no le dijo eso a Nicodemo. Cristo le comunicó a Nicodemo una enseñanza básica. Básica, Saulo, pero fundamental del Evangelio. Una enseñanza que Jesús debía hacérsela saber a él. ¿Por qué? Porque esta es la razón de que el Señor le haya dicho lo que le dijo. Es decir, fíjense, Nicodemo necesitaba escuchar la verdad de la voluntad divina. ¿Por qué Jesús le dijo lo que el maestro debía decirle? Que él debía decirle estas cosas. Porque él, como todos los hombres, necesitamos escuchar ¿qué cosa? Apunta allí, Cecilia, escuchar la verdad, Ana Patricia, Mimi.
la verdad de la voluntad divina, Dianita. Dios sabe que necesitamos escuchar eso para nuestra salvación, para alcanzar el reino eterno, para llegar a ser parte de Él y vivir eternamente con el Rey de Reyes. Esa es la cuestión central y es la enseñanza en este sermón, Lucero. ¿Por qué debemos decirle a los hombres, decirle aquello que es de parte de Dios, aquello que es necesario comunicarle a los hombres? ¿Por qué debemos hacer esto? Así como lo hizo el Maestro, el Hijo de Dios, el Cristo. ¿Saben por qué? ¿Por qué, Mayela? Porque ellos necesitan escuchar la verdad, Juani, que proviene del Dios justo y santo. Aquí estamos ya considerando esto y reflexionando. Como el Maestro le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Le dijo, esto es lo que tienes que hacer, independientemente de tu religiosidad y buena moral y otras cualidades. Tú necesitas nacer de nuevo. Nacer del agua, que es el bautismo, nacer del Espíritu, es decir, de la enseñanza que da el Espíritu, que transforma, que hace nuevo al hombre. El bautismo en agua y la revelación del Espíritu Santo. Los hombres necesitan escuchar la verdad. Estamos aprendiendo esto del Maestro, estamos a sus pies como María. Estamos aprendiendo de que Él le comunicó a los hombres lo que ellos necesitaban escuchar. ¿Cuál era esa verdad en el caso de Nicodemo como hombre pecador? Bueno, que si no nacía de nuevo, si él no nacía de nuevo, no podía entrar al reino de Dios. Esta era la verdad que Cristo debía decir y que Nicodemo necesitaba escuchar. Fíjense este postulado. El Maestro debía comunicar, transmitir, hacer, enseñar, proclamar, obviamente, decir la verdad divina. Esta es la verdad divina. Y tú necesitas escucharla. Eso estamos aprendiendo para cuando evangelicemos o enseñemos a otros. Decirles a ellos lo que necesitan, lo que debemos decirles por parte de lo que Dios quiere que ellos sepan y ellos necesitan escuchar. Miren, observen cómo Pablo expresa, fíjense estas dos palabras, el deseo, ángeles, y el interés de Dios de que los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Fíjense qué interesante y didáctico está esto. Porque así comprendemos mejor y correctamente el carácter y la personalidad de Dios. Dios tiene el deseo que los hombres conozcan la verdad. Y Él la encarnó en Jesús. No dijo Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice Juan que Él vino lleno de gracia y de verdad. Dios tenía ese deseo, siempre lo tuvo, desde la eternidad pasada, antes de la creación del mundo. Él tenía este deseo, este interés. Me gusta. A mí me place, me agrada poder decir esto. Descubrir, Dianita, Mimi, esto, Alfa, María. Descubrir que Dios tenía un deseo y un interés para con nosotros. Que vengamos al conocimiento de la verdad. Y Pablo expresa eso en el siguiente pasaje. Fíjense, Dios
Dios, fíjate, Sofi, aquí vemos el deseo y el interés de Dios de que lleguemos, que alcancemos esa meta, Saulo, esa meta, hijo. ¿Qué cosa? Dios nuestro Salvador, el cual, ¿qué cosa? ¿Qué quiere Él? Quiere que todos los hombres sean salvos, y aquí está, y vengan a ¿qué cosa? Al conocimiento de la verdad. Aquí vemos el deseo de Dios con respecto a la salvación. Pero en esta lección estoy enfatizando y resaltando esto. El deseo y el interés de Dios de que vengamos al conocimiento de la verdad. ¿A dónde quiere el Señor lleguen los hombres? Al conocimiento de la verdad. Por tal razón, Él no ha escatimado en comunicarle al hombre la verdad, su voluntad expresada en el Evangelio de Jesucristo. Y eso lo vemos encarnadamente en el Verbo divino, en la persona del Hijo de Dios, de Cristo, expresando, revelando, declarando, comunicando de la boca de Jehová, de Él, del Eterno, en este caso, aquella verdad que necesitaba Nicodemo escuchar si quería entrar. Dice el texto, no puedes entrar en el reino de Dios. Si quieres entrar, necesitas saber esta verdad. Eso estamos aprendiendo. Estamos como María, ángeles. Estamos ahí a los pies del Señor y estamos aquí. Señor Jesús, tú siempre has tenido el deseo y también tuviste el interés. Y por causa de ello, Él hizo esto, que se encarnó la verdad misma, la perfecta verdad, la perfecta revelación de la deidad. Vino a este mundo y se hizo hombre. Y Dios, con boca de hombre, le habló a los hombres. Con boca de hombre le habló a los hombres. Hermanos, hermanas, ese hombre que estaba allí con Nicodemo diciendo estas cosas no era cualquier hombre. Era Dios mismo hecho hombre, encarnado. Cuando Jesús abrió su boca y proclamó y dijo y le comunicó esta verdad divina, tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, de lo cual, si no es así, no entrarás en el reino de Dios. Fue Dios mismo quien le habló. Los oídos de Nicodemo no escucharon el sonido de la voz de cualquier hombre, sino de Dios mismo hablando allí. Increíble, ¿no? Impresionante cómo Él, con boca de hombre, le habló a los hombres. Según Juan, el Señor declaró que la palabra de Dios es verdad. Es decir, el instrumento donde está contenida, fíjense bien, contenida la santísima y justa voluntad divina. Noten ustedes Salmos 119, versículo 160. En lo personal les confieso que este es uno de los pasajes que más me encanta del libro de los Salmos, por no decir de toda la Biblia. Salmo 119, versículo 160, dice la Sagrada Escritura, dice el salmista bajo inspiración, la suma de tu palabra es ¿qué cosa? Es verdad. Ahí está. La suma de tu palabra. Y en Juan 17, 17, dijo el Señor Jesús, en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad. Tu
palabra es ¿qué cosa? Es verdad. Lo que salió de la boca del Señor, Santiago, cuando estaba hablando allí con Nicodemo, hijo, cuando Jesús abrió su boca, salió la palabra, la expresión de Dios y le dijo, tienes que nacer del agua y del Espíritu para entrar. Fue su enseñanza, de lo contrario no. Tu palabra es verdad. El Padre le dio a Jesús qué cosa hablar, qué mandamiento decir. De hecho, él le dice a Nicodemo que él descendió del cielo, él, Jesús, para decir lo que sabía. Dice el Señor, de lo que sabemos hablamos. Dijo Jesús, de lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto testificamos, hablando él precisamente del perfecto conocimiento y testimonio que él trae del cielo, de Dios mismo, del Padre. Tu palabra, Padre, tu palabra es verdad, que también es la palabra de Cristo, porque Cristo enseña la palabra perfecta y santísima y justa de Dios. Ahora, fíjense lo siguiente. La palabra de Dios, que es, fíjense, aquí vamos a definir esto, ¿qué es? La palabra de Dios es la revelación de su perfecta y soberana voluntad, la expresión de sus decretos y mandamientos. La palabra de Dios, tu palabra es verdad. Esa palabra que salió de la boca de Jesús es verdad. ¿Qué era verdad allí? ¿Qué estaba enseñando Jesús que era verdad? Que era correcto, que era según Dios, que era según sus designios, sus decretos, según su soberanía y eterna voluntad. Así lo definimos. ¿Cuál era esa verdad? Que si no naces del agua y del Espíritu, si no te bautizas y no haces obras conforme a la revelación del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Tu palabra es verdad. Esa era la verdad. Esa revelación perfecta y soberana de la voluntad del Eterno. Esa expresión de ese conocimiento para entrar al reino eterno. Su palabra es la fuente y el fundamento de toda la voluntad de Dios o de la verdad divina para el hombre. Él dijo, es el tema, ¿no? Él dijo lo que debía decir. Dios se había propuesto un propósito, darle a conocer al hombre a través de Cristo esta verdad, su voluntad, sus designios, sus propósitos, sus deseos, sus intereses para nuestra redención. Él quiere que el hombre sea salvo. Él quiere que el hombre viva eternamente con Él en la eterna felicidad y dicha, porque en eso consiste la eternidad. La eternidad con Dios consiste en estar ante su presencia en plena dicha y felicidad. Lo contrario es la condenación. La condenación, según Pablo, definida por el apóstol, es estar alejados de su presencia eternamente. Por tanto, fíjense, podemos observar lo siguiente. Noten. Podemos observar lo siguiente. El interés de Dios de que el hombre conozca la verdad. Dios tenía ese interés. El interés de que la creación humana conociera la verdad ¿con qué propósito? Para beneficio eterno de él, del hombre. En ese sentido, el interés de Cristo de que Nicodemo conociese la verdad del nuevo nacimiento para entrar al reino eterno.
Dado que el Señor buscaba la salvación de Nicodemo, entonces Cristo fue diligente en comunicarle lo que Nicodemo necesitaba oír de la voluntad divina. ¿Sí? Fíjense este punto aquí. El Señor quiere que todos los hombres sean salvos. Él ha buscado, ha llevado a cabo su plan para que el hombre sea salvo, para que Nicodemo nosotros al igual que él, podamos entrar al reino eterno celestial. Él quiere eso, el Señor tiene ese deseo. Y en ese interés, le ha dado a conocer aquello que necesita conocer el hombre para recibir los beneficios de la redención. El Señor buscaba la salvación de él, de Nicodemo. Entonces, ¿qué cosa? Aprendemos esto, estamos a los pies del Maestro. Y nos damos cuenta, escuchando al Señor, escuchando lo que le dijo a Nicodemo, nos damos cuenta que él fue diligente, pronto, en decirle al hombre, en este caso a Nicodemo, comunicarle: mira, esto es así, tú necesitas escuchar esto. En Juan capítulo 3, miren lo que le dijo el Señor a Nicodemo. Juan capítulo 3, verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa lees tú allí, Lucero? ¿Qué cosa lees tú allí, Saulo? Dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede, no hay otra manera. Juan 3:5, no hay otra manera. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y vemos el interés de Dios de que en Jesús, en este caso, Nicodemo conociese la verdad para beneficio eterno de él, para bendición de él. Ahora, fíjense, en una ocasión, a los judíos que le seguían, Cristo le comunicó verdades que él debía decirles y que ellos necesitaban escuchar. Vayan al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 26 y 27 en primer lugar. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 26 al 27. Dice la Escritura: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque, noten, porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, les da el mandamiento, no por la comida que perece, no solamente por ella, sino también, es la idea aquí, por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. En el versículo 53, noten lo que Jesús dice aquí en el 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora noten la reacción de ellos. ¿Cuál fue la reacción de estos judíos, inclusive de seguidores de Jesús, de discípulos de Jesús, cuando él
debiendo decirles lo que debía decirles, porque él sabía, él había venido ese propósito de parte de Dios, él tuvo esa diligencia de comunicar, de decir lo que debía decirle al hombre y lo que ellos necesitaban escuchar. Ahora, ¿cuál fue la reacción? Dice, al oírlas, obviamente sus palabras, las de Jesús, muchos de quienes, noten, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Noten lo que dijo Jesús. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? A ver, ustedes se escandalizan, se sienten ofendidos por esto que estoy diciendo. Y bueno, en el 66, noten lo que pasó. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no andaban con él. Lamentablemente, y después de Jesús comunicarles lo que él debía decirles, muchos de sus discípulos le abandonaron. Pero escuchen el siguiente postulado. Sin embargo, y reflexionamos en ello, ¿no? Y me parece adecuado decirlo. Fíjense, sin embargo, él no dejó de decirles lo que debía decirles y ellos necesitaban escuchar. A pesar de ello, a pesar de la reacción que iban a tener, que él la sabía, pero él debía decirle estas cosas y ustedes necesitan escuchar esto. Fíjense. Luego Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿y ustedes también se quieren ir? Y dijo, no, dijo Pedro, no, Señor, ¿cómo? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Ves? Ahí está, ahí va a haber gente que cuando le prediquemos y le enseñemos lo que debemos decirle de parte de Dios y lo que ellos necesitan escuchar, algunos se van a ofender y dicen, no, eso no, yo no estoy de acuerdo, no quiero. No me parece, ahí son muy estrictos, muy severos ahí. No, eso no es así, no. No concuerdo contigo o con ustedes, no. Como nos ha pasado. No, eso que ustedes dicen que la persona debe bautizarse para ser salva. No, eso no es así. Un pecador no necesita eso, no necesita. Y Jesús está diciendo, tiene que nacer del agua y del Espíritu, del agua que tiene que ver con el bautismo. El Señor diciendo una cosa y la gente pues no le parece, no le gusta. Otros van a decir, no, si lo dice Jesús, lo dice el Señor, bueno, muy bien, lo aceptaré, seré humilde, seré sumiso. Me sujeto a la voluntad divina. Si debo nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de Dios, lo haré. Podemos ver esas dos clases de gente. Estamos aquí a los pies del Señor y nos topamos con esa verdad, esa realidad de que en una ocasión Él dijo estas cosas y hubo gente, y no era cualquier gente, eran seguidores de Él, eran discípulos de Él, discípulos. Por eso no nos extrañemos cuando algunos cristianos se apartan de la verdad, de la sana enseñanza, de la sana doctrina, se apartan, se alejan, escandalizados y ofendidos y diciendo esto es muy duro, no, esto es muy duro, muy difícil, no quieren oír esas cosas, dice Pablo, no quieren, no, así no. No nos sorprenda eso, no nos extrañemos de eso. Entonces, estamos a los pies del Señor y vemos eso, ¿verdad? Vemos que Él fue así, Él dijo lo que debía decir
y por ende lo que las personas necesitaban escuchar. Así fue él, así deberíamos ser nosotros también. Por tanto, y bajo el entendimiento anterior de lo que hemos considerado, fíjense esto. En el día de Pentecostés, Pedro comunicó dos cosas que él debía decirle a los judíos y ellos necesitaban oír. En aquel día, cuando por primera vez se predicó Juan y Susana, Saulo, el evangelio de Cristo, Pedro le hizo saber dos cosas a estos judíos que estaban allí. Dos cosas, bueno, en particular en relación a esta enseñanza. Lo primero, Mayela, que le dijo Pedro a los judíos fue lo siguiente. Ustedes son culpables. Ustedes cometieron pecado. Lo primero que hizo Pedro fue, él debía decirles eso, y obviamente ellos necesitaban escucharlo, que ellos eran culpables de pecado. Hechos capítulo 2, noten, Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Cuáles? Fíjate, ángeles, Pedro les llama la atención, ¿sí? O llama, mejor dicho, busca la atención de ellos, que presten atención. Y dijo Pedro en Hechos 2, 22 y 23, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, ¿y qué cosa? Y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Fíjate, Ana Patricia, fíjense. Pedro no escatimó. Él no escatimó ni se cohibió en decirle a los judíos que ellos habían matado al Señor Jesús. Observen cómo Pedro usa las palabras correctas y exactas para comunicar y describir el mal que ellos habían hecho. Verso 23, matasteis. Es como cuando uno le dice en la evangelización, está predicando el evangelio y requiere uno decirle a la persona que está en pecado, estás en pecado. Estás en adulterio, eres idólatra. Eso es blasfemia, mientes y es pecado eso. Pedro usó las palabras exactas, precisas, para que ellos entendieran cuál era la condición. Él debía decirles eso, debía decirles las cosas tal cual como eran. Y Dios espera que hagamos eso también. Cuando platiquemos, evangelicemos, le enseñemos a alguien, Dios dice esto. No lo digo yo, no lo dice la iglesia, son los justos juicios de Dios. Los justos juicios de Dios, todos ellos son verdad. Así que Pedro hizo eso. En segundo lugar, Pedro le contestó a ellos cuando le preguntaron, ¿no? ¿Qué hacer? Le contestó diciéndole lo que ellos debían oír, lo que él debía decir, obviamente, y lo que ellos necesitaban escuchar. Ellos debían, número 2, arrepentirse y bautizarse para el perdón de sus pecados. En Hechos 2, 37 y 38, noten, en el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
Pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero dijo: arrepiéntanse. Y ustedes ¿sabían ustedes que hay gente hoy? Hay mucha gente hoy. Bueno, hay gente. Hoy la hay. Que es una ofensa. Se ofenden. A mí me ha pasado, no sé ustedes, pero a mí me ha pasado cuando yo estoy evangelizando, predicando, estudiando con alguien o hablándole de Dios. Se ofenden cuando uno les dice: debes arrepentirte. Les cala, se molestan que le digas eso. Debes arrepentirte. ¿De qué me voy a arrepentir yo? ¿De qué? ¿Quién eres tú para decirme eso? Les molesta eso porque saben lo que significa, no ignoran. Saben que aunque no estamos diciendo literalmente que es un pecador, con decirles que deben arrepentirse lo implica. U otros que uno les dice: aceptan el arrepentimiento. Oh, sí, acepto, pero debes bautizarte. No, ¿quién dijo qué? ¿Por qué? El bautismo no salva. El bautismo no es para perdón de pecados. Aquí la Escritura, el Espíritu Santo revela una cosa. Y hay hombres contumaces, necios, tercos, incrédulos que dicen: no es así. Es otra cosa, es de otra manera. Fíjense, así es, así es. Pero lo segundo que aprendemos aquí es que cuando los judíos le preguntaron a Pedro qué hacer, Pedro no se limitó, Cecilia, ni se cohibió. Ustedes lo saben, mis hijos, cuando platico con ustedes y les enseño la Biblia, ustedes saben lo claridoso que su papá ha sido con ustedes en comunicarles la verdad del Señor. Él no se limitó ni se cohibió en decirles que debían arrepentirse y ser bautizados para la liberación de sus responsabilidades punitivas delante de Dios. Es decir, o se arrepienten y se bautizan para el perdón de sus culpas, o serán castigados como lo merece todo pecador impenitente. De esta forma, observamos que Pedro siguió el ejemplo de Cristo de cumplir el deber con la verdad al decir las cosas tal cual como deben decirse a quienes necesitaban escucharlas. Reflexiones finales. Miren, cuando el Señor ordenó predicar el Evangelio, Ana Patricia nos ordenó comunicarles la verdad divina de su santa y justa voluntad a los hombres pecadores. Esto implica decirles, por ejemplo, porque eso le enseña el Evangelio, por ejemplo, implica decirles que si alguno está en adulterio, es un adúltero. Si uno comprende, conoce, el caso está probado, es así, es un hecho, no podemos más que decirle a esa pareja: ustedes están en adulterio. Y si alguno ha creído una falsa doctrina, hay que decirle: te vas a condenar con ella. Porque nadie es salvo en una falsa enseñanza, en un falso evangelio, en una falsa, creyendo y practicando una falsa doctrina. Por tanto, y al igual que el maestro, no debemos limitarnos ni cohibirnos en comunicarles a los hombres lo que es necesario decir y lo que ellos necesitan oír. Dios ha querido que el hombre conozca la verdad de su voluntad. Este era su interés y también debe ser el nuestro. Por tanto, recordemos las palabras de Pablo cuando dijo, noten, y les invito a grabar estas palabras
en su mente, en su corazón. Tomen el cincel que tomó Dios para escribir en las tablas sus 10 mandamientos y escriban en su corazón. Escribamos, Mayela, en nuestra mente y corazón y espíritu estas palabras de Pablo cuando dijo, porque no me eché para atrás. ¿A la hora de qué cosa? De declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Yo sabía, en otras palabras, Pablo, sabía lo que debía decirles, lo que ustedes necesitaban escuchar. Por consiguiente, repito, no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Hechos capítulo 20, versículo 27, nueva traducción viviente. Padre, tu palabra